A retomar nuestras jornadas de reflexión teológica con el panel titulado La alegría de la evangelización en México. Para este panel hemos invitado tres personas que tratarán de presentarnos una participación que suscite el diálogo entre ellos y con nosotros. El padre Desiree Afana, el padre Juan Carlos Espinosa y el padre José Antonio Sandoval Tajonar. Les damos un fuerte aplauso. Me permito presentar a los padres. El padre Desiree Afana es de nacionalidad camerunesa. Llegó a México hace 12 años y trabaja en la parroquia de la Divina Providencia en Cuautepec, Barrio Alto, Delegación Gustavo Amadero, en el Distrito Federal. También tiene experiencia de pastoral indígena, ya que fue últimamente párroco de Cualac, en la diócesis de Tlapa. Su vida misionera lo ha llevado a vivir en varios países como el Congo, Italia y Estados Unidos. El padre pertenece a la congregación del Inmaculado Corazón de María y por ahora está cursando una maestría en pastoral urbana en esta universidad. Ha publicado varios libros, uno de ellos, de los más sobresalientes, se intitula África, la jungla de los vampiros. ¿De quién se burla el Nepal? El padre es fundador de una editorial que lleva el nombre de Théophile Verbiste. Entre otras cosas, es capellán de la Facultad de Medicina en la Universidad La Salle. El padre Juan Carlos Espinosa ingresó a la Sociedad de San Pablo, en agosto de 1999. Hizo sus estudios en Ciencias de la Comunicación y Filosofía en la Ciudad de México, el bachillerato teológico en la ciudad de Guadalajara, el diploma en formación sacerdotal en la ciudad de Roma y es egresado de esta universidad en la maestría de pastoral urbana. Emitió la profesión perpetua en agosto de 2008 y fue ordenado sacerdote en agosto del 2009. El padre José Antonio Sandoval Tajonar, licenciado, nace el 3 de enero de 1963 en Cuernavaca, Morelos, sacerdote diocesano desde 1990, formador y director académico en el Seminario de Cuernavaca del año 1992 a 1996. Ha dado clases en el Instituto Sapiencia del Seminario de Cuernavaca y en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de esta arquidiócesis. Secretario canciller de la diócesis de Cuernavaca. En 1997 inició la obra denominada Fundación Don Bosco. En 2001 es invitado a colaborar en la Conferencia del Episcopado Mexicano, haciéndose cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas, cargo que ocupó hasta enero del 2006. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo y Pro Paz de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado de Morelos y es párroco de la Parroquia de María Inmaculada en la colonia Lomas de Atzingo y presidente del Consejo Directivo y director general de la Fundación Don Bosco. Reiteremos nuevamente su presencia con un aplauso. Le damos la palabra al padre Desiree. Muy estimados amigos y amigas, honorables académicos y cuerpo profesoral, les dirijo desde esta silla que me prestaron por 15 minutos un cordial saludo y agradezco a los organizadores de este coloquio, sobre todo el maestro Jesús Serrano en particular, el haberme invitado. También dirijo un saludo especial al rector máximo de esta casa de estudios, el padre Federico, y a Monseñor Oscar, que está en medio de nosotros. Mi propósito aquí esta mañana no es satisfacer su hambre o su sed intelectual,
sobre el tema de los nuevos ambientes de apostolado o nuevos sujetos de evangelización dentro de la ciudad y en particular la Ciudad de México. Estimo que tanto en México como en nuestra querida universidad hay gente más preparada y más capacitada para hacerlo. De todas maneras, ya que estamos aquí, hagámoslo. No partiré de ningún libro. Parto de lo que he vivido, mi experiencia con los extranjeros, sobre todo negros, afrodescendientes si quieren, acá en México y en otras tierras donde la vida misionera me ha llevado. La experiencia que he acumulado a lo largo de mis 20 años como misionero me ha dejado claro que la ciudad, lo que es una ciudad es un centro de intereses y por lo tanto interesa a mucha gente, atrae a muchas personas. Generalmente las ciudades, independientemente de las razones por las que fueron fundadas, ofrecen mejores condiciones de vida que el campo. Por eso tanta gente sale de sus pueblos y va a las ciudades. Se trata básicamente de satisfacer la necesidad que tiene cada ser humano de trascender, salir adelante, como se dice comúnmente. Pero igual la ciudad no es únicamente un conjunto de edificios y de semáforos. Hay gente viviendo dentro y entre estos edificios. Las ciudades han crecido tanto que a veces es difícil determinar dónde empieza una ciudad y dónde se termina. Dada esta dificultad, nos vemos en la necesidad de estirar el concepto de ciudad para transformarlo en urbe. Hay una abundante literatura sobre esto. El hecho de haber migrado a la ciudad no hace que la gente pierda su fe o la práctica de su religión. El Evangelio también se puede y se ha anunciado dentro de la ciudad. Pero ante tantos cambios, en poco tiempo que viven todas las ciudades, hay un gran riesgo de que varios sectores de la urbe se queden sin Evangelio. De ahí la importancia de Evangelii Gaudium, que nos recuerda que tenemos que salir a anunciar el Evangelio. Si todos estamos de acuerdo con el Papa, que ya no hay que demorar más el anuncio del Evangelio, la pregunta nuestra es, ¿a quién dirigirnos? ¿A quién dirigir nuestro mensaje? El mensaje de Dios dentro de lo que es la urbe. Esta pregunta nos obliga a una sectorialización o sectorización de nuestro espacio urbano, es decir, determinar las distintas categorías de personas, los distintos ambientes donde el Evangelio no ha llegado o no ha pegado. El Papa Francisco, en el número 14, describe los tres ambientes prioritarios de la evangelización global: la pastoral ordinaria o clásica, ya que el reto, él mismo lo dice, es transformar la fe y no tanto las estructuras como siempre se había manejado. Luego, las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo y, en tercer lugar, los que no conocen o simplemente rechazan el Evangelio. No voy a elencar aquí todos los sujetos de la evangelización en la urbe, voy derechito a lo que me interesa, los afrodescendientes que viven en la Ciudad de México. La pregunta es, ¿por qué ellos? Y la respuesta allí viene, porque son muchos. La segunda razón, porque nadie los atiende. La tercera razón, porque son extranjeros, migrantes, frágiles. La cuarta razón, porque son el verdadero retrato de lo que es el pueblo de Dios, un pueblo esencialmente e históricamente peregrino, itinerante. Me refiero también al número 23 del documento del Papa Francisco. Y la última razón, porque conozco sus necesidades por ser uno de ellos. Ahora, vamos a tratar de fundamentar esto desde la Biblia y desde otras experiencias. La iglesia africana nace de los viajes. El viaje de la reina de Saba, en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, para visitar a Salomón. Ella no se volvió judía, pero desde aquel entonces Dios ya había concebido in pectore a la iglesia africana. El mismísimo Jesús se refiere a este acontecimiento
y asegura que África vendrá a testimoniar durante el juicio final. Lucas 11:31. El viaje del eunuco de Etiopía, que pues es alcanzado por Felipe y bautizado. El viaje de los exploradores y luego de los primeros misioneros. Esta experiencia no son nada más propias a los africanos. Desde el primer hombre, la historia humana con Dios se escribe a través de desplazamientos. Adán y Eva vivían en el centro del paraíso. Después del pecado, los pusieron a una esquina. También fue un viaje. Noé tuvo que navegar durante 150 días sin saber a dónde iba, y su arca se puso finalmente sobre las montañas de Ararat. Abraham, Dios le dice: deja tu tierra. Luego Jacob se define diciendo: mi padre era un arameo errante. El mismísimo Jacob, Dios le dice: deja a Israel para irte a Egipto, porque donde él vivía llegó una hambruna tremenda, y Dios tuvo que ponerlo a salvo pidiéndole un viaje fuerte. El Éxodo, Dios dice al pueblo a través de Moisés: vayan, caminen, salgan de Egipto, y caminaron durante 40 años. José, el papá de Jesús, Dios le dice en sueños: toma el niño y vete a Egipto, porque Herodes quiere matarlo. Otra vez el mismísimo José regresa con el niño porque ya murió el que quería matarlo. Y de ahí la famosa frase: de Egipto he llamado a mi hijo. La mismísima vida de Jesús era una vida itinerante, nunca tenía donde reclinar la cabeza, y lo dijo a uno de sus discípulos o a alguien que quería seguirlo: los pájaros tienen donde dormir, pero el Hijo de Dios no tiene ni donde reclinar la cabeza. Y muchas veces decía a sus apóstoles: vamos del otro lado, o vayamos del otro lado. Los mismísimos apóstoles, sobre todo Pablo, ¿cuántos viajes ha hecho Pablo? La verdad, nadie sabe exactamente cuántos. Los que están repertoriados, pues sí, pero los demás no están elencados. El eunuco de Etiopía, el primer africano en ser bautizado, empieza viajando, se encuentra con Jesús y sigue viajando, no se detuvo. Y Pedro, que en sus escritos llama al pueblo de Dios pueblo de peregrinos en la tierra. El mismo Jesús, otra vez, frente a Pilato, le dice: yo no soy de aquí, mi reino no es de aquí, voy de paso. Cuando dijo a sus discípulos: a donde yo voy quiero que estén también ustedes. En las bienaventuranzas está la figura del forastero, el que viene de paso, que está viajando, al que hay que dar caridad. Y además, el extranjero se presenta en la Sagrada Escritura como el verdadero rostro de Dios, una oportunidad para ganarse el cielo, el buen samaritano, a quien ayuda, a alguien que está viajando, que no está en su tierra. Ahora, vamos a parar un poco ahí, porque toda la Biblia, si no vamos a citar toda la Biblia. ¿Cómo entonces determinar, o cómo llegar a aterrizar esto? ¿Cómo determinar un sujeto de evangelización frágil? ¿Cómo llegamos nosotros a codificar el hecho de que los africanos, los afrodescendientes, aquí en la Ciudad de México, son un sujeto de evangelización y que deben ser una de nuestras prioridades? Bueno, vamos a otra vez viajar un poquitito dentro de lo que es la historia sagrada, diciendo que hay varios criterios para determinar quién es el sujeto de evangelización. Dentro de la experiencia bíblica, vemos que cada vez que Dios quería armar un programa especial con su pueblo, había un sujeto especial. Globalmente, Israel consideraba que los huérfanos, las viudas, los trabajadores, los prisioneros, los enfermos, los extranjeros, eran los privilegiados de la gracia de Dios o de su acción salvífica. Los profetas también tienen a los suyos. El profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 58 de su libro, versículos 6 a 9, nos dice que hay que romper las cadenas del oprimido, dar de comer al hambriento, abrir la casa al pobre sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda al propio hermano.
Los apóstoles también tuvieron su sujeto de evangelización, los gentiles, en prioridad. Dentro de esta categoría también hay que poner a los judíos convertidos o que tenían el corazón abierto. Para Dios mismo, su preferido era Israel o la casa de Israel. ¿Cuántas veces viene esto dentro de la Sagrada Escritura? Jesús también tuvo un destinatario privilegiado de su mensaje. Dijo un día una señora, los peritos, lo que está preparado para los hijos, no se lo da a los peritos. Y la señora, muy brava, le contestó, pues también los peritos deben de comer lo que cae de la mesa de los verdaderos invitados. Un día dijo también a sus apóstoles, no vayan en pueblos ajenos, no entren en casas ajenas, vayan a los hijos de la casa de Israel. Así que había un sujeto bien definido. La mismísima Virgen María también tenía sus preferidos del reino. Y aquí voy a mencionar a los dos. Empiezo con los recién casados, porque la única vez que intervino fuerte fue cuando a los novios se les acabó el vino y dijo a su hijo, ya no tienen vino, en un tono imperativo. También podemos mencionar aquí a los viejitos o a la gente de tercera edad. ¿Cómo? Porque ella, cuando entra en el templo el día de la presentación de Jesús, entrega el niño a un viejito. Entonces podemos decir que en aquel entonces se vivió prácticamente lo que fue la primera comunión, que Simeón recibió al mismísimo Mesías. Entonces María tiene dos privilegiados del mensaje de Dios. Jesús, con la lista de los bienaventurados en Mateo 5, 1 a 12, ya vemos ahí, quiénes son verdaderamente los que tienen prioridad en el reino de Dios. Aquí no tenemos que confundirnos con lo que es la tarea permanente de la iglesia, cosas que ya se han vuelto prácticamente rutinarias, la inculturación, la evangelización, la religiosidad popular en América Latina, los nuevos ambientes de misión son distintos. Jesús tampoco dijo, vayan y evangelicen los grandes ejes del mundo, sino que dijo, vayan y evangelicen a toda la tierra. Ahora, ¿cómo, o digamos, los verdaderos criterios o de dónde partimos para llegar a elegir a los afrodescendientes como privilegiados? Hay varias posibilidades para elegir a un destinatario del mensaje. Podemos partir de la cúpula, de arriba, por ejemplo, de los que señalan algunos concilios, algún sínodo o algún documento del Papa. Si el Papa escribió sobre los obreros, pues entonces a veces nos vamos todos para evangelizar a los obreros o les ponemos más atención. Podemos partir también de las congregaciones religiosas y misioneras, sus carismas. Algunos se dedican a los enfermos, otros a los niños, otros a los... también puede ser un esquema. Podemos partir de los movimientos laicales. También podemos partir de la realidad, es decir, de la demanda en el campo. ¿Quiénes piden acercarse a Dios? O si prefieren, ¿quiénes piden servicios a la iglesia? ¿Quiénes tocan a nuestra puerta? Igual podemos partir de la emergencia, de la actualidad. Lo que hacemos cuando hay un huracán, por ejemplo, todos vamos con los damnificados o los refugiados. Teníamos la posibilidad también de partir de la inspiración de lo que diga el Espíritu, y varios apóstoles así lo hicieron. Felipe con el eunuco, Pedro en la casa de Cornelio, o Pedro en Jope, donde resucita a Tabita. También había una posibilidad de partir de una evaluación de nuestro propio desempeño, haciéndonos una pregunta: ¿dónde me falta anunciar el Evangelio? Si nunca has ido con los drogadictos, tienes ahí entonces un sujeto para evangelizar. Pero nosotros partimos de otra perspectiva, de la mirada. Y aquí caracterizo la mirada antes de dar más detalles. Caí en la cuenta de que si no tenemos una mirada espiritualizada, no vamos a poder detectar dónde están y quiénes son los sujetos
de evangelización. Y ahora voy entonces con algunos ejemplos de o casos que en la Sagrada Escritura nos iluminan sobre este tipo de mirada que descubre al destinatario de la evangelización. Empezando otra vez con la experiencia de Dios mismo. Cuando mira a su pueblo en Egipto dice: he visto la miseria de mi pueblo. Entonces a partir de ahí empieza toda la salvación. El mendigo Lázaro era un nuevo campo de caridad para el rico, pero el rico no tuvo ojos para verlo y fue al infierno. Jesús tuvo ojos para ver las situaciones singulares y atenderlas. El ciego Bartimeo que él ve al entrar a la entrada de Jericó, entre tanta gente, tantos gritos, él pudo verlo. Un día también en el templo, él tuvo ojos para ver a la viejita que dio todo lo que tenía. Los apóstoles igual, sobre todo Pedro y Juan, saliendo de la oración, vieron ahí a la puerta de ella, pues a un paralítico y lo ayudaron. Hay que tener entonces ojos espiritualizados, es decir, ojos que han visto a Dios y pueden ver al otro que necesita ser acompañado. Ojos entrenados para ver dónde hace falta Dios y dónde su presencia ya es suficiente. ¿Por qué digo suficiente? Porque Pablo también hizo esto. Un día lo invitaron a evangelizar, estaba en Corintio creo, y dijo: no, pues yo no voy a ir donde ya estuvieron otros apóstoles, pues yo quiero empezar algo nuevo, para no hacer lo mismo al mismo tiempo y siempre. Y Jesús con la samaritana, Jesús con el joven rico, Jesús con la mujer adúltera, que ya había visto, porque como él ya había visto al Padre, entonces podía ver la necesidad de estas personas. Los discípulos de Emaús, que reconocieron a Jesús al partir el pan, tenían unos ojos espiritualizados. Nadie puede ver esto si no está entrenado. Pedro, que reconoce a Jesús caminando sobre las aguas, dice: es el Maestro. O que le dice: viéndote a ti, te pareces al Mesías. O viendo la ropa con la que enterraron a Jesús en una esquina de la tumba, dice: efectivamente ha resucitado. O viendo la familia de Cornelio, dice: porque tienen el Espíritu Santo. El viejo Simeón, que igual viendo al niño, dice: bueno, ya no puedo morir. La profetisa Ana no pudo cargar al niño, pero viéndolo empezó a decir a todos. Los afrodescendientes están en medio de nosotros. Basta abrir los ojos para verlos. ¿Dónde están? Están en las universidades, están en nuestras oficinas, están en la calle, están en nuestros barrios, y muchos han tenido la experiencia tal vez de encontrarlos. Los afrodescendientes, cuando los miramos, llenan cada una de las categorías que hemos visto arriba. Son extranjeros, son pobres, a veces se enferman, muchos están en la cárcel por alguna cosa, muchos están desubicados, han perdido su raíz cultural y muchos no tienen a quién hablar cuando tienen una necesidad. No hay una pastoral estructurada de los afrodescendientes. Hacen lo que pueden o caen hermanos que van, pues ahí están para vivir su fe. Que nos pueden aportar algo, efectivamente, nos pueden aportar primero esta posibilidad de ir al cielo, haciendo el bien con ellos. Nos pueden enriquecer con su cultura, su forma de celebrar, su forma de ser. Esto también nos ayuda a cambiar nuestra mirada sobre ellos, a cambiar lo que es el perfil del negro en México, el que tiene que presentarse siempre, explicar su nombre, decir cómo es su tierra, declarar si le gusta o no México, decir cómo llegó aquí, explicarse si no extraña su tierra, dejarse tocar el cabello, cargar siempre sus papeles, ir a migración cada año, traducir, legalizar, apostillar sus diplomas, justificar su presencia a cada minuto. Queridos hermanos, yo creo que efectivamente allí tenemos un gran reto, y le doy gracias a la Universidad Lumen Gentium, que abrió una pastoral, una maestría de pastoral urbana, donde tenemos esta posibilidad
pues de ir explorando nuevos campos donde el Evangelio tiene que llegar. Lo poco que yo puedo desde mi parroquia, pues les ayudo dándoles un pequeño espacio para sus celebraciones, porque también están teniendo familias. De vez en cuando nos juntamos también para un partidito de fútbol, bueno, varias cosas, y tratamos de rescatar fechas importantes de sus países. Igual como todas las pastorales, es una pastoral compleja, porque no todos los afrodescendientes vienen de un mismo país, no todos tienen las mismas necesidades al mismo tiempo, y el hecho de que viven en distintas esquinas de la ciudad también complica un poco el asunto. México es un país abierto, la iglesia mexicana es una iglesia abierta porque han abierto puertas a los españoles que ya tienen su parroquia, a los franceses que la tienen, a los alemanes que la tienen. ¿Por qué los afrodescendientes no pueden tener su parroquia o su espacio para celebrar su fe? Potencial hay, sujetos evangelizadores o digamos preparados para esto hay, porque hay muchísimos mexicanos que han tenido una experiencia misionera en África y que se enamoraron del continente. Hay muchísimos africanos que han venido a trabajar aquí, así que entre estas dos fuerzas podemos armar equipos pastorales verdaderamente preparados para atender esta nueva necesidad. Gracias. Como hemos hecho en la sesión de preguntas, será al final. Cedemos ahora la palabra al licenciado Juan Carlos Estiros. Bueno, primero exteriorizar mi gusto de estar de nuevo en el ambiente de la universidad, el cual extraño en el ámbito de la maestría de pastoral urbana y pues también de los compañeros seminaristas o de las religiosas o de los laicos, asimismo también de los profesores que ahora he tenido la oportunidad de saludar nuevamente. Quizás la exposición no se vea muy bien por el asunto de los formatos, pero leeré algunas de las ideas que quisiera proponer como complemento quizás a la reflexión que cada uno de nosotros ya ha hecho con base en esta exhortación apostólica, la alegría del Evangelio del Santo Padre, el Papa Francisco. Iré un poco por el lado de la revitalización de las estructuras eclesiales en la alegría del Evangelio. El Padre nos ha hablado ahorita del sujeto, a quienes nos dirigimos. Yo lo voy a manejar más del lado comunicacional y le llamaré interlocutor. Sí, ahora ya sabemos que con aquellos que llamábamos quizás a lo mejor nuestros destinatarios, ahora les decimos que podemos interlocucionar. Un golpecito. Un golpe. Ahora podemos interlocucionar con ellos y recibir también retroalimentaciones respecto al mensaje que les hacemos llegar, sea de forma hablada o sea de forma testimonial. Bueno, todo partiría, según el punto de vista comunicacional, del mandato del Señor. En el número 19 de la exhortación, la evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que he mandado. Este es de lo que parte la motivación bíblica que yo considero medular para el apostolado de la evangelización. Y de ahí ya vienen otros elementos, como por ejemplo que todos somos discípulos misioneros, hombres y mujeres, de este mandato que el Señor ha hecho a quienes pertenecemos a la familia cristiana, o bien de hombres y mujeres de buena voluntad, como lo expresan los mismos documentos del magisterio. De frente a ello, tenemos una opción misionera que podemos leer en síntesis en el número 27 y 33, transformante, misionera, que requiere ser audaces y creativos